Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según Juan. En el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 14. Vamos a ir a una palabra de oración para entonces comenzar con nuestra lectura del día de hoy. Padre Santo y Padre Bueno, a ti venimos, Señor, en este día para que seas tú el que nos revele tu palabra, para que seas tú el que nos dé entendimiento, para que seas tú el que nos ayude, Señor, a ver la verdad que nos ha sido revelada en tu palabra y que fue escrita por inspiración del Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Ayúdanos a entenderla, a internalizarla, a aplicarla y que seas tú glorificado en este proceso. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la primera sección que se llama Palabras de Consuelo y Dirección, versículo número 1. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, y si no fuera así, se lo hubiese dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Vamos a pensar en lo que está sucediendo. Jesucristo se está preparando para la muerte, ¿no? En el capítulo anterior terminamos que Jesús se despide y le dice: a donde yo voy ustedes no pueden seguirme, ¿verdad? Y hablamos de que Pedro le dijo ahora no, después, y lo va a rechazar y todas esas cosas que hablamos en el último capítulo. Pero en específico, Jesucristo le había dicho: me voy y ustedes no pueden ir. Como le dije a los judíos, también le digo a ustedes: me voy. Y por eso aquí comienza como: no se turbe su corazón. Estaba su corazón entristecido, confundido, qué es lo que está pasando, qué va a suceder con el Señor. Y él le dice: yo voy al cielo, yo voy a la casa de mi Padre, y allí prepararé habitación para ustedes. En otras palabras, Jesús está en el cielo preparando una habitación en la casa del Padre para todas las personas que pongan su fe en Él. Quiere decir que si tú pusiste tu fe en el Señor Jesús, va a haber una habitación en casa del Padre para ti y para mí. Y vamos a estar viviendo en la casa del Padre junto a Jesús por toda una eternidad. Y esa es la buena noticia. Y lo aún mejor es que Jesús se va, prepara habitación para nosotros, pero en algún momento específico el Padre le va a decir: ve y busca a tu novia, ve y busca a la iglesia. Y cuando eso suceda, el Señor Jesús va a venir y va a recoger la iglesia, va a buscar a su novia y la va a llevar a la casa del Padre. Y vamos a tener allí morada junto con Él, morada con Dios. ¿Okay? No debemos turbarnos porque el Señor Jesús no está aquí. No debemos angustiarnos. Yo sé que sí, que eso es lo ideal, eso es lo mejor, eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos. Pero mientras lo esperamos, tenemos la esperanza y tenemos la confianza de que en algún momento vamos a estar junto con Él, y de que Él fue a hacer casa para nosotros, y de que vamos a estar juntos como una familia en Cristo Jesús. Pero algo más le dice los discípulos, ¿no? Ok, si tú te vas, ¿por qué camino yo te voy a seguir para llegar a donde tú estás? Y es una pregunta de ignorancia, ¿no? Es una pregunta de ignorancia porque el camino a la casa del Padre es Jesús. Es Jesús el que es el camino. Es a través de Jesús que llegamos al Padre. Por eso es que Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, ¿cómo llegamos al Padre? A través de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios es verdad y Jesús es Dios. Por lo tanto, Él es verdad y su palabra es verdad. ¿Y cómo vamos a estar con vida eterna? Porque es Jesús el dador de la vida. Es Jesús quien nos vivifica. Es Jesús quien nos da vida eterna. Por lo tanto, Jesús no solamente es el camino para el Padre, sino que es
la verdad en el sentido de que nos dice todo lo que tenemos que saber para poder llegar a través del camino al Padre. Y número 3, al hacer eso nos da vida eterna para estar una eternidad junto a Él y junto al Padre. ¿Okay? Y mira lo que dice después. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que entender que Jesucristo y sus discípulos, y hasta el día de hoy, entendemos y proclamamos que la única forma de nosotros obtener salvación es a través de Jesús. No es a través de ninguna otra religión inventada por el hombre, no es a través de ninguna obra de caridad, de ningún esfuerzo que yo haga, de ningún sacrificio, de ninguna penitencia. Puedo donar todo lo que tengo a los pobres, y como quiera eso no es suficiente para llegar al cielo, porque nuestro pecado es tan grande que nosotros tenemos que pagar por nuestro pecado. Una buena obra no cancela un pecado. Una buena obra no borra una desobediencia. Por ejemplo, si yo voy a un tribunal aquí en Estados Unidos porque me robé un carro, y yo voy a donde el juez, me presento donde el juez y le digo: señor juez, tiene razón, yo me robé ese carro. Y yo ruego que tenga misericordia para conmigo, porque sí, yo me robé ese carro, pero yo doné $2 millones para los pobres, he servido recogiendo basura en la carretera y he hecho muchas obras de caridad. Basado en estas obras de caridad, yo le pido, señor juez, que usted borre ese evento, ese hecho de que yo me robé un carro. ¿Qué el juez tiene que decirme si es un buen juez o un juez justo? Si es un buen juez o un buen justo, es decir, yo lo felicito por haber hecho esas buenas obras, porque todo ciudadano debe hacerlas. Pero la ley dice que si uno roba un carro y tiene un valor de X cantidad, eso requiere un castigo equivalente con el delito, con la ofensa. Por lo tanto, si yo soy un buen juez y debo darle castigo que se merece ese acto de desobediencia a la ley, si yo no le castigo, sería un juez que injusto, porque no está haciendo justicia al castigar a esa persona por ese robo de auto. Ya vemos por qué el hacer buenas obras, el sacrificarnos, el donar cosas a caridad, el negarnos placeres, lo que quieran inventarse, que puedan verlo como bueno, perfecto, quizás es bueno, pero eso no niega, ni borra, ni elimina el pecado de su vida. Es por eso que Jesús es el único camino al Padre. Es por eso que es a través de Jesús que podemos llegar al Padre, porque Jesús, ¿qué hizo? Jesús en la cruz toma esa cantidad de ofensas y de pecados que yo cometí, que ninguna obra buena va a borrar, las aplica en sí mismo. Él paga el precio de esos pecados, de esas ofensas, y nos dice: si tú crees en mí, yo pago el precio por tus ofensas y yo pongo en mí tu justicia, ¿verdad? Un intercambio donde Él toma mi pecado y yo tomo su justicia, y ahora de ahora en adelante yo no solamente soy limpio de pecado, sino que soy declarado justo y perfecto jurídicamente a los ojos de Dios. Y cuando yo muera en este cuerpo carnal, ¿voy a qué? Voy a vivir eternamente junto a Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y es por eso que Jesucristo correctamente dice: Él es el único camino al Padre y no hay otro camino al Padre. ¿Okay? Tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Y si ya lo hemos hecho, tenemos que vivir para Cristo. Y además proclamar a Cristo a todos lados para que la gente crea y no se pierdan y tengan vida eterna. ¿Okay? Continuamos con esta sección, versículo número 8. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? Yo imagino la cara de Jesús, ¿verdad? De compasión, de misericordia, ¿verdad? Por la ignorancia. Es como
como cuando un niño de 2 años te hace una pregunta que podamos decir inocente o boba, y tú te sonríes y le contestas, ¿verdad? Para que él sepa, pero en nuestra mente de adultos sabemos que es una pregunta obvia. Yo imagino que esto es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Jesucristo lo mira con ternura y con esa cara así. Todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre y Jesús es el mismo Dios. Por eso sigue diciendo, el Padre y yo somos uno. Son diferentes personas, pero son el mismo Dios, ¿verdad? Y ese es el milagro y el misterio de la Trinidad, donde tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno. Versículo número 10. Dios, no he terminado. A ver. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que me hace las obras, ¿no? Es el Padre, ¿verdad? Estamos unidos, estamos juntos, ¿verdad? Y eso yo te revelo al Padre. Por lo tanto, si me conoces a mí, como diciendo Jesús, ¿no? Si me conoces a mí, conoces al Padre. Si me escuchas a mí, escuchas al Padre. Versículo 11. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. ¿Qué está diciendo Jesús? Todos los milagros que yo he hecho, las profecías cumplidas, todas las cosas que han visto, hayan escuchado al Padre hablar acerca de mí audiblemente en 2 ocasiones, ¿verdad? En 2 ocasiones. Escuchen, crean, entiendan. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pidieran algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué Jesús se refiere? Jesús está diciendo, yo estoy trayendo la palabra de Dios, yo estoy trayendo revelación de Dios a ustedes para que ustedes conozcan la verdad de la palabra, entiendan la voluntad de Dios, conozcan a Dios Padre. Y Él está haciendo discípulos, Él está haciendo que personas que vivían en la oscuridad y en las tinieblas ahora vengan a su luz admirable para que crean y para que sean parte del reino de Dios. Y dice, yo me voy y ustedes harán obras más grandes, ustedes harán cosas mayores. ¿Por qué? Porque estos dos individuos, bueno, todavía Pablo no ha llegado aquí, ¿verdad? Pero va a llegar. Estos dos individuos, junto a los demás discípulos, van a establecer una iglesia que va a ser una explosión exponencial, tal y tan grande, que al día de hoy hay billones de personas que son creyentes en Jesús. Y durante los últimos 2000 años ha sido una explosión exponencial donde ha habido creyentes de Jesucristo literalmente en todos los países del mundo. Son mayores obras que las que hizo Jesús, las ha hecho su pueblo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es la voluntad del Señor. Pero nosotros oramos para que el Evangelio se esparza por todos lados. Nosotros oramos para que iglesias crezcan y se establezcan en todos lados. Nosotros oramos para que el Evangelio la palabra de Dios sea traducida a todos los idiomas. Nosotros oramos para mandar misioneros. Nosotros oramos para que la iglesia se fortalezca. Y todas estas obras Dios las hace, ¿verdad?, para su gloria en nosotros, para que su reino crezca de sobremanera. Si le pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Claro, no saquemos esto de contexto. Esto jamás ni nunca fue hecho para decirle, yo voy a orar todos los días para que el Señor me regale un carro nuevo. Y yo voy a orar todos los días para comprarme esta casa con alberca o con piscina. Y yo voy a orar todos los días para que Dios me dé mucho dinero y me vaya a pasear por Europa. No se trata de una teoría de la prosperidad aquí. Se trata de hacer una obra que perdure. Una obra como la que Jesucristo hizo. Que son obras para el crecimiento del reino de los cielos.
No es para lujuria, no es para lujo personal, no es para el bienestar y el placer de la carne. No se confundan, amigos y amigas que nos escuchan. No, esto no es lo que está diciendo Jesús. Tenemos que tomar las cosas en contexto. No podemos sacar ese versículo 14, si me piden algo en mi nombre yo lo haré, y declarar lo que me dé la gana, y pensar y decir que Jesucristo lo va a hacer, y si no lo hace está fallando su palabra, porque eso no es lo que dice aquí. Ese no es el contexto, ese no es el propósito. ¿Sí? Versículo 15 es la nueva sección que dice la promesa del Espíritu Santo. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo quiero parar aquí. Tenemos que hacer hincapié en esto que dice el Señor. El Señor Jesús iguala una y otra vez, a través de toda la Escritura, ¿qué cosa? Él iguala el amor a Dios con la obediencia a Dios. Él no iguala, yo voy a obedecer a Dios para ganarme la salvación. Jamás, 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 eso es lo que dice. Pero él sí dice, si tú me amas, si ya crees en mí y amas mi nombre, entonces, ¿qué vas a hacer? Por consecuencia del amor, que ya eres hijo de Dios, que Dios ha puesto en ti ese amor, vas a amar a Dios en obediencia. La obediencia es un fruto del amor que tenemos hacia Dios. Y ese amor que tenemos hacia Dios, ¿verdad?, ha sido puesto en nosotros por Dios, porque ya hemos sido salvos, ¿verdad? Ahora le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios. Jamás ni nunca podamos pensar que obedecemos a Dios para ser salvos, sino que lo obedecemos porque somos salvos. ¿Y basado en qué? Basado en el amor que tenemos a Dios. ¿Okay? Versículo 16. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Yo quiero parar aquí antes de seguir con los demás. Jesucristo es nuestro gran consolador, ¿verdad? Pero Él dice, yo me voy al Padre y no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, perdón, sino que les voy a enviar otro consolador. Y ese otro consolador es el Espíritu Santo, que no solamente va a estar obrando alrededor nuestro, sino que va a estar en nosotros. Por eso es que cuando venga el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, nos acordamos de que nosotros somos el templo de Dios, porque su morada está ahora en nosotros y no un templo de piedra como el que estaba en Jerusalén. ¿Okay? Ahora nosotros, al creer en Dios, somos sellados por el Espíritu Santo, estamos bautizados en el Espíritu, que quiere decir que estamos sumergidos totalmente en el Espíritu de Dios, porque Él mora en nosotros. Nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios mora en nosotros. Y no solamente en mí, sino en cada uno de los creyentes del universo entero, por todos los tiempos, en todos los países, en todas las edades. Jesucristo nos dice, ahora no, pero después le va a decir, es bueno que yo me vaya, porque si me voy les envío el Espíritu. Porque ahora la presencia de Dios va a habitar en cada uno de los discípulos, en cada uno de los seguidores de Cristo. Y miren algo bien interesante que dice, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir ni lo conoce. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Porque no son de Dios. El Espíritu Santo nada más lo puede recibir aquellas personas que son de Dios. ¿Ok? Eso es un regalo exclusivo para los hijos de Dios. ¿Okay? Versículo 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿No? Eso es importante. Jesús resucita, asciende al cielo, y así como Él vive, nosotros vivimos en Él. Por lo tanto, cuando este cuerpo muera, mi alma va a la presencia del Señor Jesús. Y en el día de Cristo, mi carne va a ser resucitada
de una forma glorificada, así como Jesucristo resucitó el tercer día, mi carne va a resucitar, se va a unir a mi alma, y ahora yo voy a ser que perfecto como Jesús es perfecto. No va a haber pecado en mí, no va a haber tentación en mí, no jamás en mí, jamás en la existencia mía voy a volver a pecar desde ese momento en adelante. Y eso es lo que debemos añorar todos los cristianos, porque vamos a estar por una eternidad con el Señor, libre de pecado, libre de tentación, una eternidad para gozarnos en el Señor, para amar libremente, para disfrutarnos de la creación que Dios hizo. Pero mientras tanto tenemos que esperar y confiar que estamos en Cristo Jesús y que le veremos otra vez cara a cara. Versículo 20. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Aquí estamos viendo otra vez que Jesucristo enfatiza que el que tiene mis mandamientos, en otras palabras, el que obedece mi palabra, el que se conoce mi palabra, el que lee la palabra, el que ora, el que busca de mí, es ese que ama a él, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que la obediencia es un fruto del amor que hay en nosotros hacia Dios y que es puesto ahí porque somos de Dios y hemos venido a Cristo. ¿Okay? Y vamos a ver que al final dice que hay una relación íntima entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros. Estamos unidos como una familia íntima. ¿No? Versículo 22. Judas, no Iscariote, sino el otro, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le responde, si alguien me ama, guardará mi palabra. La tercera vez que lo dice, ¿no? Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía sino la del Padre que me envió. Estas cosas las he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho. Aquí vemos dos cosas. Número uno, Jesús reenfatiza el hecho del amor y la obediencia. Y también nos da el otro lado de la moneda. Por ejemplo, si hay una persona que profesa a Jesús, no, yo soy cristiano, viva Cristo, aleluya, gloria a Dios, y todas esas cosas. Pero su vida, ¿qué? Su vida no lo demuestra, ¿por qué? Porque no guarda sus palabras. Dice, no guarda mis palabras, y esa persona que no guarda mis palabras, en versículo 24, es el resultado de que esa persona no ama a Dios. Entonces tenemos que entender eso, que hay una relación de uno a uno entre el amor y la obediencia. Por lo tanto, si somos cristianos, si somos creyentes y amamos al Señor, debe haber obediencia al Señor. Debemos guardar su palabra, debemos conocer su palabra. Y no estoy diciendo que lo hagamos perfectamente, porque obediencia perfecta, hasta que no seamos glorificados, eso no existe. Pero debe haber obediencia, debe haber fruto y debe haber deseo o pasión por obedecer a Dios. Debemos ver eso en nosotros mismos. Es decir, yo tengo deseo de obedecer a Dios, yo tengo pasión de obedecer a Dios. Yo me conozco su palabra, yo leo su palabra, yo me aprendo su palabra porque yo tengo ese deseo de amarle y de conocerle y de obedecerle. Eso debe existir en cada uno de los creyentes, hermanos y hermanas que nos escuchan. Si no lo hay, entonces quizás sería saludable volver al Evangelio, volver a lo básico. Porque si no hay un amor por Dios, y no hay un amor por seguirle, y por obedecerle, y por amarle en obediencia, y compartirle, y hablar a las personas de Él, pues entonces ¿de qué nos vale estar en Cristo?
Entonces quizás estamos en Cristo por las razones diferentes, equivocadas. Lamentablemente hay personas que están en Cristo porque piensan que se van a escapar del infierno. Lamentablemente hay personas que están en Cristo porque piensan que van a tener una vida mejor aquí en la tierra, o van a ser más prósperos, o que no se van a enfermar tanto, o a lo mejor tienes una enfermedad como cáncer o algo así y piensas que si estás en Cristo, Cristo te va a sanar de la enfermedad. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es que todos nosotros hemos pecado en contra del Señor, que todos lo hemos desobedecido, que merecemos castigo, que si nuestros libros se abren y somos enjuiciados por Dios, vamos a ser hallados culpables. Pero que Dios nos amó aun cuando nosotros éramos enemigos. ¿Para qué? Para que enviando a Jesucristo en forma de hombre, en forma de siervo, Él vive una vida perfecta, muera en la cruz del Calvario como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que al tercer día resucite porque la muerte no lo pudo sostener, porque Él no era culpable. Y era inocente, era santo, es perfecto. Y asciende al cielo y está en el trono a la derecha del Padre, donde todo ha sido puesto bajo sus pies para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y si nosotros creemos en eso, si nosotros creemos en ese Jesús de la Biblia, en ese Jesús que es el Hijo de Dios, ese Jesús todopoderoso y misericordioso y amoroso, que dio su vida por nosotros, y lo creemos de corazón, y lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Quiere decir que mi pecado fue puesto en la cruz del Calvario y su justicia me ha sido otorgada a mí. ¿Para qué? Para que yo me pueda presentar delante del Padre a través del camino que es Jesucristo y pueda ser recibido, porque ahora soy declarado justo, no tengo pecado, porque Cristo pagó por mi pecado, ¿verdad? Ya hay paz para con Dios, hay reconciliación con el Padre y por lo tanto puedo ser aceptado por el Padre en Cristo Jesús. Fíjense que el Evangelio no se trata de ser más saludable, de tener más dinero, de estar más feliz, de gozarnos en este mundo, de escaparnos del infierno. Se trata de que hemos sido separados de Dios por causa de mi iniquidad, de mi pecado. Y en Cristo tenemos reconciliación para con Dios. Y eso trae agradecimiento y gozo y alegría. Y eso trae amor hacia un Dios que decidió amarme aun cuando yo no me lo merezco. Y ese amor va a hacer que yo quiera aprender de Él. Y ese amor va a hacer que yo le obedezca. Y como dije anteriormente, jamás voy a decir que yo le obedezco en perfección y jamás voy a esperar que ustedes obedezcan en perfección. Pero debe haber un deseo, debe haber una pasión, debe haber algo en ti que diga, esto es lo que yo quiero hacer. Y esto es lo que voy a hacer para lograrlo. Y aunque nos caigamos, aunque pequemos de vez en cuando y nos tengamos que volver a levantar, seguimos hacia Cristo y seguimos obedeciéndole porque le amamos. Y eso es lo que Cristo está enfatizando en este capítulo. Y lo importante es que no lo hacemos solo. Lo hacemos con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque no es por nuestro poder, no es por nuestra fuerza, sino es por el poder de Dios que Dios ha puesto en nosotros, al poner su Espíritu en nosotros, a nosotros creer en Él. ¿Okay? Y por eso es que dice, Él, el Consolador, en el último versículo, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que se ha dicho. Eso es el Espíritu Santo que nos revela la palabra que estamos leyendo, que nos da ese entendimiento, que la pone en mi corazón y en mi mente para que yo pueda vivir de acuerdo a la palabra. En la Biblia dice que no seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores. En otras palabras, no es suficiente con escuchar la palabra, hay que ponerla en práctica, amigos y amigas que nos escuchan. Tenemos que practicar lo que leemos, tenemos que practicar lo que escuchamos, tenemos que practicar la justicia en el amor de Dios. Y para finalizar este capítulo, tenemos esta sección que se llama La paz de Cristo. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes? Si me aman, se regocijarán, porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo.
y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean, ¿verdad? No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, Satanás. Y él no tiene nada en contra de mí. No tiene nada de mí. En otras palabras, Cristo no es culpable de pecado. Cristo no tiene ninguna maldad. Cristo no ha fallado en nada. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levántense, vámonos de aquí. ¿Okay? So, ya llega la hora final. Ya Jesucristo se va a preparar para la entrega. Y él se va a entregar al mundo, al sistema del mundo, ¿verdad? El sistema de Satanás, para que ser crucificado. Pero él dice, yo no he cometido ningún delito, yo no he fallado, yo he vivido una vida perfecta, no tiene nada en contra de mí. Pero me voy a dar por amor al Padre. Me voy a dar porque eso fue el Padre, eso fue lo que el Padre me mandó a hacer. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para la salvación de nosotros. Su Dios ama al Padre, pero también nos ama. Jesús ama al Padre, pero también Jesús nos ama a nosotros, porque dio su vida por nosotros, aun cuando nosotros somos o éramos enemigos de él, mejor dicho. So, ¿qué te puedo decir hoy? Si no conoces a Cristo, ya escuchaste el Evangelio. Piensa en tu vida, piensa en el futuro. Piensa en la verdad y la realidad de que se te está dando a ti a través de la palabra. Y toma tu decisión. Nadie te puede forzar a tomar la decisión. Tú toma tu decisión. Tú tienes la opción de decir, yo voy a vivir mi vida como yo la quiera vivir. Yo no voy a dejar que ningún libro, que ninguna palabra, que ningún Dios me diga cómo yo vivir mi vida. Y cuando muera, pues me tocará enfrentar el juicio y lo acepto. Tienes ese derecho, pero no te espera algo bueno, no te espera algo bonito, y te lo estoy advirtiendo para que no te tome por sorpresa. Que hay una mejor opción, y la mejor opción es Cristo. La mejor opción es arrepentirte, creer en el Señor Jesús, saber que Jesús es mayor que tú y que te puedes venir debajo de él, someterte debajo de él, aceptar su amor, aceptar su misericordia, aceptar su perdón y vivir una vida siguiéndole y amándole. Esa es la mejor opción, pero es tu decisión. Eres tú el que tiene que decidir. Y si ya tomaste la decisión y ya eres hijo de Dios, ya eres discípulo de Cristo, gloria a Dios, qué bueno por eso. Pero aunque no se nos olvide, si amamos a Dios, debemos obedecerle. ¿Qué te puedo recomendar? Ora diariamente. Busca un tiempo para dedicarle a Dios. Ora constantemente. Habla con tu Señor. Lee su palabra. Busca la sabiduría de la palabra. Busca el discernimiento que sea el discernimiento de la palabra, que sea el Espíritu Santo que te abra el entendimiento para entender la palabra. Y graba esa palabra en tu mente y en tu corazón para que puedas amar a Dios en obediencia y puedas hacer lo que es correcto, aún en medio de la prueba, aún en medio de la tentación y aún en medio de esta vida que no es nada fácil. Y esa es mi recomendación para el día de hoy. Ama al Señor con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto terminamos el capítulo 14. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio para leer el capítulo número 15. Hasta luego.